Bienvenidos a esta primera clase del curso de formación Acompañando a María. El tema de hoy es Vida de Oración, impartido por el Padre Gustavo Elizondo Alanís, fundador de la Compañía de María. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Vamos a hablar de vida de oración. Es muy importante para cualquier cristiano tener una vida de oración, como que el alma misma lo pide, tratar a Dios, darle sentido sobrenatural a todo lo que uno hace. Y para poder tener esa vida de oración, es bueno tener unas oraciones que cada día uno pueda decir, que tenga un trato con Dios, con la Virgen, con los santos, con los ángeles, en fin, que cada uno rece de manera que pueda decir que tiene presencia de Dios y de esa manera pueda convertir su vida en oración y pueda así alcanzar el cielo. Yo lo que voy a hacer en esta clase es presentarles un plan de vida de piedad. Es una manera de rezar, dentro de las muchas maneras de hacerlo, cada persona tiene la suya, pero yo voy a proponer una manera de rezar que puede utilizar una persona que vive en sus circunstancias ordinarias en medio del mundo, que puede hacerlo compatible con su trabajo, con un trabajo intenso, lo que puede hacer una madre de familia al mismo tiempo que atiende su hogar, que atiende a su marido, a sus hijos, una persona que tiene un trabajo profesional, que le exige mucho tiempo. Bueno, yo les voy a proponer de esta manera algo que puede ser compatible con ese trabajo intenso. Voy a dividir esta clase en distintos momentos. Tenemos oraciones que pueden ser para cada día, oraciones que pueden ser para cada semana, para cada mes o incluso para cada año. Cada quien pues verá la manera de organizarse, de planear, y para eso esto es algo que recomendamos, especialmente en la Compañía de María, que estamos ofreciendo nuestra vida por la santidad de los sacerdotes, por la unidad de las familias. Bueno, pues estas oraciones nos pueden servir para eso. Entonces, lo primero que quiero recomendarles a todos para decir qué se puede hacer todos los días es una consagración a la Santísima Virgen María. Es conocido este método de San Luis María Griñón de Montfort, en donde durante 33 días, con unas oraciones especiales, preparando una de las fiestas marianas. A lo largo del año hay muchas fiestas de Santa María. Bueno, pues hay mucha gente que acostumbra a hacer esa consagración, 33 días preparándose para consagrarse a Jesús a través de María. Bueno, pues es bueno hacerlo eso, yo lo recomiendo, y que todos los días renovemos esa consagración a María. Hay distintas oraciones para hacerlo. Yo aquí en este plan de vida de piedad estoy proponiendo esa que mucha gente la conoce: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Es una manera de renovar esa consagración con unas palabras sencillas, cada uno con las que quiera, pero puede de esa forma renovar esa entrega a Santa María. Después, lo que puede hacer una persona, y lo hace mucha gente, es un ofrecimiento de obras. Cuando uno se levanta, que sea ese primer pensamiento para Dios. Aquí sí, cada uno lo hace con las oraciones que quiera. Efectivamente, hay oraciones para ofrecer el día, pero pues uno puede hacerlo con sus propias palabras. Quizá lo primero que uno puede hacer, por ejemplo, es darle gracias a Dios por la vida, porque uno pudo al día siguiente levantarse por la mañana. Le damos gracias a Dios, le ofrecemos todo lo que vamos a hacer, le pedimos su ayuda, y así empezamos muy bien el día, como ya poniendo todo el día entero ofrecido para Dios de una manera sencilla. Bien, pues quiero leer también cuáles son esas normas de piedad que podemos hacer todos los días y que se ofrece en este plan de vida de piedad de la Compañía de María. Después de esta consagración y este ofrecimiento del día, tenemos la oración mental. Esa oración mental, pues también cada persona la puede hacer como quiera. Hay personas, por ejemplo, que tienen la costumbre incluso de ir a una iglesia, de ir ahí a donde está el Señor, reservado en el sagrario,
delante del Santísimo haciendo oración mental. Se sirve uno de algún libro, de algún recurso, que tantos escritos tan bonitos de carácter espiritual que pueden servir para hacer oración. Bueno, lo importante es hacer oración mental, porque mucho de lo que voy a decir en este plan de vida se trata de oraciones vocales, y esas hay muchas y hay que usarlas, pero sobre todo la oración mental, hablar con Dios con las propias palabras. Esto se propone hacer cada día. Si una persona tiene un director espiritual, es bueno, es conveniente, es muy importante hablar con ese director espiritual para ponerse de acuerdo en de qué manera va a ser ese plan de vida, ese trato con Dios. Y ese director espiritual es el que va a decir cuánto tiempo de oración mental se puede hacer cada día. Quizá vale la pena, y eso lo digo para todo el plan de vida que voy a exponer ahora aquí en esta clase, es un plano inclinado. ¿Qué quiere decir esto? Que se va poco a poco. Si leemos todo lo que aquí proponemos, pues puede uno decir, bueno, es demasiado esto. Bueno, hay que pensar, es poco a poco, un plano inclinado subiendo, y así la oración mental, pues pueden ser 5 minutos primero, después 10, 15, en fin, como que se va aumentando un poco el tiempo de oración mental. Después de eso está el Santo Rosario. El Santo Rosario como una oración muy bonita, muy recomendada a la Santísima Virgen María, en que uno puede ofrecerle pues, a Dios también a través de María esas oraciones para pedirle con mucha fe. El Rosario es un arma poderosa, como se ha dicho también, y entonces vale la pena tener esa devoción a la Virgen de esa manera, que hay muchas devociones a María, pero esa es la que ella misma recomienda, ella misma pide que se rece el rosario. Bueno, pues qué bonito sería. Aquí es donde uno puede decir, bueno, pero el rosario a veces es largo, no me da tiempo de rezarlo todo. Igual, plano inclinado, quizá un misterio primero, después serán 2, después serán 3. Aquí en este plan de vida de piedad se recomienda no solamente rezar el rosario, sino meditarlo. Los misterios del rosario se pueden meditar. Aquí está escrito esas meditaciones cortitas, breves, que se pueden leer antes de cada misterio, de tal manera que uno se meta en el misterio, como se dice, se meta en la escena del misterio del Santo Rosario, y de esa forma puede rezar. Ya en otra ocasión hemos hablado aquí de cómo rezar el rosario, de qué se recomienda para rezar el rosario. Bueno, pues yo recomiendo eso con mucha devoción, con mucha fe, pero siempre ese detalle de amor con Santa María, con su rosario. También tenemos la Santa Misa. Todos sabemos que el precepto de la Iglesia sobre la Santa Misa es ir los domingos y días de precepto. En cada país, en cada lugar, hay unos días de precepto muy definidos, en fiestas especialmente grandes. Bueno, lo que yo estoy recomendando aquí en este plan de vida es que la Santa Misa sea todos los días, y también poco a poco, a veces será un día, otros días serán 2 días, y así puede uno ir aumentando hasta que el plan de vida de piedad pueda consistir en asistir a la Santa Misa todos los días. Es una devoción que daría para hablar mucho, ya en otra clase hablaremos específicamente de la Santa Misa, pero sí es una de las devociones principales, que es el alimento del alma. El alma necesita ese alimento de la Eucaristía, y es bueno tener la devoción, porque lógicamente asistir a misa todos los días pues implica también la devoción a comulgar. Eso sería, sabemos que para poder recibir la Eucaristía dignamente se requiere, por un lado, el estado de gracia, que va a ser una de las normas del plan de vida que también recomendamos hacer con frecuencia, la confesión, para tener el alma limpia siempre, ¿no? Y de esa manera poder recibir la Eucaristía con esa disposición. Y la otra disposición es el ayuno eucarístico, no haber comido nada 1 hora antes de recibir la Eucaristía. Bueno, pues esas 2 normas de piedad, la Santa Misa y la comunión,
es bueno también irla procurando poco a poco hasta que pueda llegar a ser todos los días. Después está también una devoción a la Santísima Virgen, que es el Ángelus. Esa devoción es rezar ese recuerdo de la encarnación del Hijo de Dios, que para la Santísima Virgen María pues fue muy importante cuando el Arcángel San Gabriel le anuncia que será la Madre de Dios. La Virgen Santísima guardó toda su vida y lo sigue conservando en su corazón ese momento en que ella se convirtió en la Madre de Dios. Por lo tanto, si todos los cristianos le rezamos a la Virgen esas oraciones recordándole ese momento tan importante para ella, bueno, pues le va a agradar mucho. Eso, por un lado, es manifestación de amor, de cariño a la Virgen María, pero por otro lado, es como un parón, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando uno está en el momento más intenso del trabajo del día y dan las 12, entonces es un momento para detenernos, rezar a la Virgen de manera, si es posible, rezando delante de una imagen de la Virgen, que por cierto recomiendo mucho tener siempre en el lugar de trabajo esa imagen de la Virgen, un crucifijo, que son recursos que uno tiene para poder acordarse de Dios. Entonces, lo ideal es eso, dan las 12, uno se detiene, deja todo lo que tenga en ese momento, mirando a la imagen de la Virgen, se reza el Ángelus. En la Pascua está previsto rezar lo que se llama el Regina Coeli, alégrate, Reina del Cielo. Son oraciones previstas para el mediodía a las 12, se reza y se hace ese recuerdo de Santa María y se hace un acto de presencia de Dios para que todo el trabajo, todo lo que uno tiene entre manos, en ese momento se lo esté ofreciendo a Dios, que renueve el ofrecimiento de obras que hizo por la mañana, para que se vuelva a reforzar que todo se está ofreciendo por Dios. Yo digo que es a las 12, pero que nadie se inquiete ni se preocupe si no se da cuenta cuando son las 12, si se acuerda a las 12:10 o 12:30 o en otro momento, que lo rece, da lo mismo, a la Virgen le encanta que se rece esa oración. Bueno, pues de lo que se trata es de no olvidarse de Santa María. Bien, y luego hay otra devoción también muy arraigada en el pueblo cristiano, que es la coronilla a la Divina Misericordia. El Señor Jesús se la enseñó a Santa Faustina y se ha transmitido a lo largo de generaciones de cómo se reza esa devoción para pedirle al Señor pues, perdón por los pecados, pedirle su misericordia por todos los pecados y tiene mucha eficacia, hay muchas promesas con relación a rezar con fe esa coronilla a la Divina Misericordia. Ahí yo la recomiendo cuando hay una intención particular, por ejemplo, pues rezarla y si no, pues tener la devoción habitual de estar pidiendo perdón por los pecados, encomendando a Dios esas intenciones particulares. Después, otra devoción que es bueno tener todos los días es la lectura del Santo Evangelio. Esto lo ha recomendado muchas veces pues los papas, los autores espirituales. El Papa Francisco, por ejemplo, lo ha estado diciendo muchas veces, de que él recomienda incluso tener un evangelio, un librito de los 4 evangelios en el bolsillo para poder leer un pasaje cada día. Es algo muy sencillo, pero que está muy recomendado. Es la palabra de Dios viva, que hay que tenerla muy presente siempre, leerla, meditarla. Hay muchos comentarios del Santo Evangelio que ayudan también para sacarle más partido a esos textos. En la Compañía de María tenemos particularmente unos escritos que están dirigidos para los sacerdotes, que por cierto me detengo porque es importante este tema, que se sepa que los sacerdotes quizás somos los primeros que tenemos que tener mucho cuidado con esto del plan de vida de piedad. Los sacerdotes tenemos que tener un plan de vida de piedad intenso, o sea, no solamente todo esto que estoy diciendo,
que es bueno que tengamos esas devociones los sacerdotes, sino que también tenemos devociones propias de los sacerdotes, oraciones propias de los sacerdotes, como es la liturgia de las horas, por ejemplo. Eso es algo que nos obliga gravemente. Tenemos que tener ese cuidado de dedicarle, se llama así la liturgia de las horas, porque el sacerdote tiene que rezar a lo largo del día. Y entonces se nos ofrecen recursos, textos de salmos, que son muy bonitos para hacer oración, lecturas breves, oraciones tradicionales, como el Benedictus o el Magnificat. En fin, son distintas oraciones propias del sacerdote. Hay también algunos laicos que tienen devoción a rezar, como se dice, las laudes, ¿no? Pues es algo también muy bonito, pero lo que sirve es, lo que está previsto, enseñado por la Iglesia, es que los sacerdotes cuidemos esas oraciones. Obviamente también los que tenemos cuidado de las pastoral para atender a las almas, por ejemplo en parroquias o iglesias, pues la obligación de celebrar misa, pues ahí está, pero claro, el sacerdote no puede ver la celebración de la Santa Misa como una obligación, sino como una devoción, y a veces son varias misas y hay que celebrarlas en bien de los fieles, pero si, por ejemplo, un sacerdote sale de vacaciones o tiene su día libre, lo que no debe ser es que el sacerdote no celebre la misa. No se celebra por obligación, se celebra por devoción. Y entonces, independientemente de donde estemos, ahí conviene cuidar mucho, no solo la misa, sino todo el plan de vida completo, la oración, la liturgia de las horas. En fin, le animo a mis hermanos sacerdotes a cuidar mucho, mucho, mucho su vida de piedad, sus oraciones diarias, porque nadie da lo que no tiene. Es imposible que nosotros, como sacerdotes, hablemos a los fieles de hacer oración si no somos almas de oración, si no cuidamos seriamente, fuertemente nuestra vida de piedad. Bueno, esto lo decía con relación a esto del Evangelio, de la lectura del Evangelio, que es algo que a nosotros nos atañe más, porque tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros como sacerdotes lo predicamos, y para poderlo predicar eficazmente, pues primero lo hacemos vida. Primero nosotros nos lo aplicamos, y esas reflexiones que yo digo que ofrecemos en la Compañía de María, que llevan el título de Espada de dos filos, le pueden servir al sacerdote para leer y meditar el Evangelio de cada día, hacerlo suyo. También proporcionamos un examen de conciencia que sirve para hacerse preguntas con relación a ese Evangelio de ese día, y que así pueda enfrentarse consigo mismo el sacerdote y responder en su conciencia y responderle a Dios cómo se cuida y cómo se vive ese mensaje que está diciendo Jesús ese día. Bueno, y los laicos que lo hagan igual, ¿no? También que lean el Evangelio y lo apliquen a su vida particular, pidiendo luces al Espíritu Santo. Esto lo recomiendo tanto para esto como para lo que está enseguida, que es pedir al Espíritu Santo luces. Cuando uno lee el Evangelio, y lo que quiero decir ahora, cuando lee un libro espiritual, entonces que le pida al Espíritu Santo sus luces para que el Espíritu Santo sea el que hable, que eso es lo que hace Dios siempre. Dios se sirve de una sola palabra, dice Jesús en el Evangelio, aparece como en el Evangelio en aquella escena del centurión, cuando dice aquel hombre que con una sola palabra puede Jesús curar a una persona. Bueno, pues es igual, esas palabras del Santo Evangelio o de un libro espiritual, pues pueden servir para que una persona se convierta, para que una persona se acerque a Dios. Bueno, pues hay que pedirle al Espíritu Santo esas luces. Bien, como decía, la lectura de un libro espiritual, bueno, pues hay tantos libros espirituales, cada persona tendrá los suyos, y entonces, pues que el director espiritual, como decía yo, si alguien puede pedir consejo, a ver qué se recomienda,
para poder leer un libro espiritual que ayude. Hay pues, libros sobre temas muy variados en la vida espiritual, como es la oración, como es el apostolado, la vida de santidad, la conversión, la confesión. En fin, hay muchos temas espirituales que cada uno busque lo que le viene mejor a su alma y lo lea, ¿no? Lógicamente, los libros espirituales más recomendados pues son los de los santos, los que han escrito los santos. Pero también hay muchas cosas, por ejemplo, del magisterio de la Iglesia, de los papas, que son cosas muy buenas también que pueden servir. En fin, pues yo creo que se va conociendo de muchas maneras cuáles libros pueden servir. Pero, lógicamente, esos libros espirituales que sean autorizados por la autoridad eclesiástica, ¿no? Eso, hay que cuidar eso, ¿no? Que no se lea cualquier libro que parezca espiritual, sino algo que esté la autoridad eclesiástica habiendo aprobado como un libro que puede servir para la vida espiritual. Bien, ya decía yo lo del examen de conciencia, lo decía con relación a los sacerdotes, pero todos conviene tener ese momento, quizá al final del día, no tiene por qué ser al final del día, pero puede ser en cualquier momento. ¿Qué es un examen de conciencia? Pues está revisando lo que uno hace a lo largo del día. Hay muchas maneras de hacer un examen de conciencia. Hay que fijarse pues qué cosas se hicieron mal, o sea, qué cosas la conciencia remuerde, pues porque no se hizo bien. Bueno, pues muy bien, pues hay que revisar eso y entonces pues hacer un propósito de enmienda, pedir perdón a Dios. El examen de conciencia, lo más importante de todo es pedir perdón, ¿no? O sea, que al revisar lo que se ha hecho ese día y se descubra que hay algo que está mal, que pudo ofender a Dios, se pide perdón. Y es una buena manera de ir preparando la confesión sacramental siguiente, como que uno va viendo todo lo que ha salido mal a lo largo de los días, y cuando llega a confesarse, pues ya sabe de qué se va a confesar, porque se conoce. También se revisan las cosas buenas y se da gracias a Dios de las cosas buenas que haya habido durante ese día. Pero pues lo normal será también hacer un propósito de enmienda, un propósito de lucha para el día siguiente, y ese es mantener viva la lucha espiritual a través de un examen de conciencia que puede ser muy breve, no tiene por qué ser largo, basta hacerlo así, pensando de esa manera cómo se puede mejorar. Y luego también pues dar gracias a Dios al final del día, una acción de gracias de todo lo que ha sucedido en ese día, pues por las cosas buenas que Dios ha dado, y pedirle ayuda para el día siguiente. Quizá en el día uno se enteró de cosas por las que tiene que rezar, ¿no? Que tiene que pedir por algunas intenciones. Bueno, pues ese es el momento de darle gracias a Dios por las luces y pedirle ayuda para el día siguiente. Bien, estas son oraciones que se pueden rezar todos los días, y después quisiera recomendar, como lo hacemos aquí, algunas devociones que pueden ser, por ejemplo, una vez a la semana. Una puede ser, por ejemplo, muy bonita, muy importante, que mucha gente hace, que es la adoración del Santísimo. Hay muchos lugares en donde está el Santísimo expuesto. Hay iglesias en las que está todos los días expuesto, hay otras en que se expone, por ejemplo, los jueves, que es un día eucarístico, es un día sacerdotal. Ese día se instituyó la Eucaristía. Bueno, pues ojalá cada uno de nosotros pueda dedicarle ese tiempo de oración al Santísimo expuesto. Y ahí hay muchas maneras de hacer oración. En la Compañía de María también ofrecemos un recurso que le llamamos la Hora Santa, en diversas oraciones para ese momento de la adoración eucarística. Bueno, pues hay que aprovecharlo también para poder rezar delante del Santísimo por lo menos una vez a la semana. También, ya lo decía, lo de la confesión sacramental. Es bueno tener un confesor ya definido, un sacerdote que nos conozca bien, que pueda ayudarnos al mismo tiempo que es como dirección espiritual. Bueno, pues que uno se confiese habitualmente, ya verá cada uno igual, o del plano inclinado, ya irá viendo cada cuándo se va a confesar, pero lo que siempre está recomendado es la confesión frecuente.
uno va aprendiendo, como cuando se va confesando, va aprendiendo a confesarse. El sacerdote tiene también que ayudar, tiene que preguntar para que se pueda conocer mejor un alma, como decía, ya con el examen de conciencia diario, se puede saber eso. Bueno, pues hay que hacerlo así. Y también se recomienda como parte del plan de vida una clase de formación. Estas clases que vamos a estar transmitiendo tienen esa finalidad, que cada persona diga, bueno, pues yo por lo menos una vez a la semana yo me tomo mi clase de formación espiritual, doctrinal, y cada uno verá de qué manera hacerlo. Hay muchos lugares en donde se ofrecen clases de formación espiritual. Bueno, pues cada quien con libertad que vaya buscando esos recursos. Nosotros lo ofrecemos así y vamos a tratar de ir pues tocando temas importantes para la vida espiritual. Bien, después aquí mencionamos una norma de plan de vida mensual, que puede ser un retiro espiritual. Hay lugares en donde se dan retiros espirituales, así breves, por ejemplo, una mañana, una tarde o una noche incluso, en donde se da alguna plática, algo así, que se puede considerar un retiro espiritual. O sea, como hacer una vez al mes un parón en la vida para hacer un examen más profundo. Y bueno, pues hay que buscar recursos para esos retiros espirituales. Y para hacerlo siempre, todos los días, podemos decir que hay normas de piedad que no tienen frecuencia determinada y uno conviene hacerlo siempre. Por ejemplo, esto de ofrecer la vida, en concreto en la Compañía de María estamos promoviendo eso, ofrecer la vida por los sacerdotes. Entonces, pues cada quien puede decir que todo el día está viendo la forma de ofrecer lo que hace, ofrecer sus oraciones, pues por la santidad de los sacerdotes, por su conversión y por la unidad de las familias. También la presencia de Dios, pues cada uno la va a tener como quiera, decir, en el sentido de que esas oraciones que también recomendamos aquí en este plan de vida, pues vamos diciendo distintas oraciones que pueden servir para que cada uno los diga cuando su devoción personal se lo vaya pidiendo, ¿no? Comuniones espirituales, que son también pues muy buenas para tener presencia de Jesús en la Eucaristía. Yo podría decir que el centro es Cristo, eso no hay duda, y que el centro sea Cristo implica que uno lo tenga en la mente, que tenga a Cristo en la mente, y tenerlo en la mente ayuda mucho la devoción eucarística. Es decir, que uno se vaya con la mente al sagrario, por ejemplo, de la iglesia más cercana, que piense en la Eucaristía que está ahí está Jesús escondido. Bueno, pues uno le hace una comunión espiritual y eso ayuda mucho a reforzar el amor a Jesús. Y luego las obras de misericordia, promovemos también, todo cristiano pues tiene que vivir las 14 obras de misericordia con todas las personas que tiene cerca, pensando que esas personas son Jesús. Y por lo tanto, pues el darle de comer al hambriento y darle de beber al sediento y vestir al desnudo, todo eso pues uno lo tiene que hacer pensando en Jesús. Y por eso el juicio final será así, dependiendo de cuándo haya vivido esto. Bueno, pues esto yo los invito a vivir este plan de vida de piedad. Ya en otra ocasión veremos más detalles de lo que este plan propone para aprender a rezar también. Espero que les sirva a cada uno y se haga esos propósitos para tener un trato con Dios más intenso. Esto que decía de todas las normas de piedad, del plan de vida que estoy proponiendo, hace un momento comenté que era un plano inclinado, que iba a hacerlo como poquito a poquito. Quizá hice mucho hincapié en lo del plano inclinado como en la duración del tiempo destinado para cada una de esas normas, que si la oración poquito a poquito se iba aumentando de tiempo, que si el rosario, primero un misterio, después dos. Bueno, ese es un modo de ver lo del plano inclinado, pero otro modo de verlo también es que quizá el plano inclinado es ir incorporando a la propia vida espiritual primero una norma, y luego otra, luego otra. Ese es el otro sentido, ¿no? O sea, como que cada uno va viendo de qué manera lo hace suyo este plan de vida, que como dije también hace un momento, es lo que propongo yo en la Compañía de María
para que se luche, se busque la santificación de los sacerdotes, es decir, es aprender a ofrecer la vida por la santificación de los sacerdotes y la unidad de las familias. Pero también es verdad, el plan de vida es para la santificación personal, eso desde luego, ¿no? Uno tiene que ser santo, tiene que luchar por ser santo, pero los que se han acercado a esta obra de María para ofrecer su vida por los sacerdotes, quieren saber eso, ¿no? ¿Cómo puede ofrecerse la vida? Bueno, este es el modo, acercarse más a Dios, tratar más a Dios, amar más a Dios, a la Santísima Virgen María, a los santos, a los ángeles, y de esa manera se va aprendiendo a ofrecer la vida entera, ¿no? Es convertir la vida entera en oración, hacerlo todo por amor de Dios. Les doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La compañía de María, Madre de los sacerdotes. Por ellos yo me santifico. Todo por amor de Dios.